Enciende este fuego en mi corazón. Aviva el corazón. Aviva el corazón. Es siempre mi pasión. Perdona mi error. Mi continua distracción. Mi continua distracción. Amarte solo a ti. Amarte es mi firme decisión. Firme decisión. Es siempre mi pasión. Mi pasión. Avívame. Avívame, Señor. Levanta tu voz, pídelo. Enciende el fuego en mí. Avívame, Señor. Avívame, Señor. Avívame mi oración. Búscate solo a ti. Es mi única Es ilusión. mi única ilusión. Avívame. Enciende Enciende el fuego en mí. Avívame. Avívame, Señor, aviva mi oración, búscate solo a ti, es mi única ilusión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Noches de Palabra. Aquí estamos retornando con nuestra programación de Facebook y bueno, realmente contentos de estar en comunicación otra vez de vuelta con todos los hermanos. Bueno, habíamos tomado una pequeña pausa, un descanso para comenzar con todo, para estar acompañándoles a todos ustedes con esta programación, con la finalidad de seguir predicando la palabra del Señor, de que puedan allí en cada uno de los hogares recibir palabra de Dios, recibir una palabra de aliento, para recibir lo que el Señor tiene para hablar con cada uno de los hermanos que van a estar conectados en esta noche. Quien les habla y les bendice, quien les saluda y les bendice, Pastor Luis Ceballos, desde el Centro Cristiano de Avivamiento, Montevideo, Uruguay. Mi continua distracción, amarte solo a ti. Es mi firme decisión. Para nosotros es un gusto estar compartiendo con todos ustedes y le damos la bienvenida en esta noche a Susana Fernández, Susana Palacios, que están conectados allí, también, desde Pando, nuestra hermana Patricia Ribeiro, que también está conectada en esta noche, la mamá de Franquito, Raquel Ortiz también desde Minas presentes en esta noche aquí en este programa. Nos dice nuestra hermana Raquel, buenas noches, gloria a Dios. Bueno, buenas noches, hermana Raquel. Aquí estamos, arrancamos de vuelta con toda la fuerza para compartir con los hermanos. Y bueno, como es de público conocimiento, está decretado por el gobierno que no podemos estar, reunidos, ¿verdad? Aquí en
nuestra congregación y en todas las congregaciones de este país de Uruguay. Y a veces decimos, bueno, nos cerraron la iglesia, pero es un término que está mal empleado. En realidad, el enemigo no cerró la iglesia, el enemigo cerró los templos, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y por lo pronto, mientras sigamos predicando la palabra, mientras sigamos interesados en recibir la palabra del Señor, la iglesia sigue abierta, con el corazón abierto. La iglesia sigue allí preparada para recibir la presencia del Señor. Dice nuestro hermano Marcelo Vergara: Dios bendiga, pastor. Buenas noches, Marcelo, desde allí, desde Barros Blancos. Y en estos tiempos, más que nunca tenemos que estar pidiendo que el Señor avive nuestra fe y seguir confiando en el Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé fe. Tenemos que pedirle al Señor que nos siga guardando. Y yo creo que se va este año 2020 y tenemos que irnos con agradecimiento. Y quizá usted diga, pero alrededor del mundo muchas personas se fueron. Bueno, yo creo que sí, hay muchas familias que en este tiempo están pasando un poco de tristeza, ¿verdad? Porque quizás sus familiares partieron de este mundo. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios que aún seguimos vivos. Perdón. Tenemos que darle gracias a Dios que el Señor nos ha guardado, que el Señor nos ha cubierto con su sangre y que a pesar de tanta dificultad, a pesar de que este virus atacó y atacó fuerte, nosotros aún seguimos de pie. Nosotros aún seguimos con vida y para nosotros es un inmenso agradecimiento que le tenemos que dar para el Señor. Es un inmenso agradecimiento porque a lo largo de este año el Señor ha guardado nuestra vida, ha guardado nuestra familia. Le damos gracias a Dios que de los hermanos del Centro Cristiano de Avivamiento, ni uno, gracias al Señor, ni uno ha sido tocado por este virus. Nosotros cuando comenzó la pandemia que llegó al Uruguay, clamamos aquí en la iglesia, todo nuestro grupo de pastores, nos pusimos en oración y le pedimos al Señor que estuviera guardando su pueblo. Y hasta ahora el Señor ha demostrado que Él no cambia en su palabra, que Él no cambia en su pensamiento. Y que aquellos que amamos a Dios, que aquellos que buscamos de Dios, que aquellos que confiamos en Dios, estamos siempre guardados, como dice el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha guardado, porque el Señor siempre ha estado con nosotros y aún nos sigue bendiciendo. Hermanos que a pesar de que fueron cortados en su trabajo, Dios les ha alcanzado provisión. Dios les ha bendecido de una manera o de otra. Y eso es muy importante, que cuando nosotros ponemos confianza en el Señor, ver esas respuestas del Señor. Y este año nosotros la hemos visto. Y allí en el libro de Isaías, capítulo 41, el versículo 9 nos dice en la palabra: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y qué bueno esto, qué bueno que podamos entender que de lo más vil, de lo menospreciado el Señor nos tomó, nos transformó y nos hizo siervos suyos, nos hizo hijos suyos.
¿Y cuánto tenemos que agradecerle al Señor por esto? Porque nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de esa vida tan fea que vivíamos, ¿verdad? Muchos vivíamos una vida llena de tristeza, llena de amargura, llena de vicios. Y el Señor nos tomó, confió en nosotros, nos escogió, nos comenzó a cambiar y nos sigue cambiando. Y nos ha dado el privilegio de ser siervos suyos. ¿Y cuánto tenemos que valorar lo que el Señor ha hecho con nosotros? ¿Y cuánto tenemos que valorar esa confianza que Dios ha tenido con nosotros? ¿Cuánto tenemos que valorar esa confianza que Dios ha puesto sobre nosotros? Porque a pesar de nuestra condición, el Señor decidió cambiarnos. Pese a nuestra condición, el Señor decidió sanarnos, transformarnos y luego usarnos. Qué cosa tan tremenda, ¿no? A veces no valoramos la deferencia que el Señor ha tenido con nosotros. A veces no valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y no valoramos esa confianza que el Señor nos ha dado de encomendarnos a nosotros que prediquemos su palabra. Y a veces nos tomamos a Dios a la ligera y decimos, bueno, soy un siervo de Dios, o soy una sierva de Dios, pero no tomamos conciencia de que el Señor nos ha dado algo grande, una responsabilidad grande, que es predicar el Evangelio. Una responsabilidad grande de transmitir el Evangelio. Y muchas veces le fallamos a Dios, porque cuando se viene el momento difícil, como que queremos dejar de lado a Dios, como que queremos salirnos de la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta cuán frágiles somos, cuán débiles somos delante de la presencia del Señor. ¿No es tremendo esto? El Señor nos da la confianza, nos da la inteligencia, la sabiduría de predicar su palabra, pero cuando llega el momento difícil, como que queremos echar marcha atrás. Y muchas veces comenzamos a actuar como actuaba el pueblo de Israel cuando estaba a punto de cruzar el Mar Rojo, queriendo volverse a Egipto, queriendo volverse atrás. Y en estos tiempos no hay para volverse atrás. No hay tiempo para volverse atrás. No hay tiempo de decir, bueno, yo me voy a Egipto, total, creo que estaba mejor en Egipto. Es decir, hablando en materia espiritual, volver atrás, volver al pecado, volver al mundo. Eso no podemos hacer después que conocemos la palabra de Dios. Y qué importante es que nosotros podamos valorar lo que el Señor nos ha dado y no desmayar nuestra fe cuando viene el tiempo difícil. En el día de ayer, el gobierno decidió que no podían haber reuniones. Muchos deben estar, quizás un poco enojados con la decisión del gobierno. Pero los que confiamos en Dios estamos tranquilos, porque sabemos que Dios tiene un propósito en todo esto. Y sabe una cosa, que en el mes de marzo, abril y mayo pasado, cuando se cerraron las iglesias, hubo un propósito de Dios. Y fue que muchas personas se dieron cuenta de que se tenían que acercar a Cristo para pasar esta situación grave del COVID-19. Muchos se volvieron a Dios.
Muchos dijeron, el camino de la salvación está en Jesucristo. Y ahora otra vez de vuelta, ¿qué pasó? ¿Hicimos mal las cosas? ¿Dios se arrepintió? No, Dios no se arrepintió. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios está permitiendo todo esto para que los que están flojos con el Señor recapaciten. Porque muchos además pasaron muchas cosas. Personas que antes se congregaban y bueno, dejaron de congregarse. No vinieron más a la iglesia. Pasó el confinamiento que había y cuando tocó el tiempo de volver a la iglesia, no lo hicieron. Cuando tocó el tiempo de volver a la congregación, no lo hicieron. Y muchos están anhelando ahora. Están en la presencia del Señor. Y muchas veces dicen, bueno, extraño a los hermanos. Bien bárbaro, extrañabas a los hermanos, pero cuando tuviste la oportunidad de congregarte no lo hiciste. Ahora extrañas a los hermanos, ahora que sabes que no se pueden congregar, que están las reuniones prohibidas. Creo que el Señor está abofeteándonos por nuestra negligencia. Porque cuando tuvimos la oportunidad de estar en la casa de Dios no lo hicimos. Esto es para recapacitar. Para que cuando nos podamos congregar de vuelta, valoremos las congregaciones y digamos, no, yo me tengo que congregar. No tengo que hacer lo que muchos tienen por costumbre, como dice la palabra del Señor. Hermanos, en estos tiempos tan difíciles, dejar de congregarse es condenarse a muerte. Dejar de estar en la presencia del Señor es condenarse a muerte. Porque ya no estamos en tiempo de jugar. Ya no estamos en tiempo de andar livianos en el Evangelio. Ahora estamos en el tiempo de que hay que correr por nuestra salvación. Y no vas a encontrar la salvación. La gente no va a encontrar la salvación en la idolatría. No va a encontrar la salvación en el adivino. No va a encontrar la salvación en las cartas. No va a encontrar la salvación en ningún otro lado que no sea con Cristo. Por eso es tiempo que reflexionemos. Y con este corte que el gobierno ha hecho, que no nos podemos congregar, es una bofetada para aquellos que cuando tuvieron la oportunidad de congregarse no lo hicieron. Porque demostraron que no confiaron en el Señor. Muchos no venían a la iglesia porque, bueno, ¿y qué tal si me agarro el COVID-19? Ahora bien, ¿qué tal si me agarro el COVID-19? Muchos pensaban. Pero si cumplíamos con las medidas de seguridad estipulada por el gobierno, el virus no te iba a agarrar. Porque tenemos la protección divina. El Señor dice, bajo sus alas estarás seguro. Y si te consideras hijo de Dios, no tenés por qué tener miedo. Si nos consideramos hijos de Dios, no tenemos que tener miedo. Si venís con el tapaboca, si mantenés el distanciamiento social, si te pones alcohol en gel en las manos, no te va a tocar el mal. Pero sobre todo una cosa, confiar en el Señor. Sobre todo eso, confiar en el Señor. Dios es un Dios que siempre va a guardar a su pueblo, porque las promesas de Dios no cambian. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Desde España, Juan Osoriano dice, buenas noches, bendiciones, pastor. Dios te bendiga, hermana Juana. Nuestro hermano Euge Gadea
u hermana. También están conectados allí. Muy buenas noches, bienvenidos. Allí Adriana y Mayra también. Dice, Dios les bendiga, pastores. Bienvenidos. ¿Saben una cosa? Hay una palabra contundente. Hay una palabra contundente de parte del Señor. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Isaías capítulo 41, versículo 10. El Señor nos habla. Y esta noche está hablando a la iglesia. Esta noche está hablando a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia verdadera, a la iglesia que tiene temor de Dios, a la iglesia que confía en Dios. Bienvenido, Pastor Lucio Huelmo. Dice allí la palabra del Señor. Escuche bien, porque esta es una palabra poderosa. Es una palabra fiel y verdadera. Y es una palabra que el Señor nos está hablando. A ustedes y a mí. A ustedes y a nosotros el Señor nos está hablando esta noche. Y lo que el Señor está diciendo esta noche es una palabra contundente. Es una palabra que es una realidad. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Vieron qué importante lo que el Señor nos dice aquí en este versículo? En primer lugar nos dice que no tenemos que tener temor. Cuando nosotros decimos, no, si de repente me voy a congregar y si me agarro el COVID-19, eso es tener temor, es tener miedo. Pero acá el Señor nos está hablando algo auténtico, algo verdadero, algo genuino. Y Él dice, no temas. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Entonces, si nos consideramos hijos de Dios, tenemos que saber que Dios está con nosotros. Una vez más, repito lo que dice la palabra del Señor. No temas porque yo estoy contigo. Es palabra de Dios. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad que la palabra de Dios es maravillosa? La palabra de Dios es una palabra fiel, una palabra verdadera, una palabra que se cumple en nuestra vida. Pero ¿cuándo se va a cumplir la palabra de Dios en nuestra vida? Cuando nosotros confiamos en Él. Cuando nosotros liberamos confianza en Él. Y decimos, bueno, Señor, mi vida es toda tuya. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Es toda tuya, como le dijo Samuel. Cuando Dios le llamó, Samuel, Samuel. Samuel, ¿qué dijo? Heme aquí, Señor. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Confiar en el Señor. Moisés fue confiado a enfrentar al faraón, que nadie lo hacía. Pero Moisés fue confiado porque sabía que Dios estaba con él. Sabía que Dios lo iba a respaldar. Y nosotros tenemos que saber que Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Eso sí, tenemos que andar derechitos con el Señor, guardando sus estatutos, sus mandamientos, haciendo su voluntad, confiando en Él. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Ahora, cuando llegó la noticia de que no se podían hacer las reuniones, nosotros dijimos con la pastora, bueno, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante porque el Señor dice que no desmayemos. Y bueno, por unos días no vamos a poder estar presencialmente todos juntos.
Pero hay herramientas que el Señor ha preparado para que nosotros podamos seguir predicando la palabra, para que ustedes y nosotros podamos seguir alimentándonos de la palabra. Tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, donde noche a noche nos vamos a estar reuniendo virtualmente. Todo aquel que tenga sed y hambre de recibir la palabra de Dios lo va a poder hacer. Porque todos los días vamos a estar aquí para reunirnos virtualmente. Y mientras ustedes allí están cenando o están tomando un matecito, estamos compartiendo palabra de Dios y nos estamos alimentando espiritualmente. Amén. Y además, bueno, también podemos estar comunicados a través de WhatsApp. Podemos estar comunicados a través de YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlo como Centro Cristiano de Avivamiento Montevideo, Uruguay. Allí estamos subiendo material para que usted pueda, ver, para que usted pueda sentir palabra de Dios, oír palabra de Dios. Y no estamos desamparados. Dios nunca nos deja desamparados. De alguna manera, la iglesia se va a seguir congregando, aunque no estemos presencialmente. Dice Adrián y Mayra, amén, ni plaga tocará tu morada, dice el Señor. Amén. Qué importante lo que anuncian allí los hermanos, ni plaga tocará tu morada. Los hijos de Dios no tenemos que tener miedo, porque el Señor ha hecho la promesa que ninguna plaga va a tocar nuestra morada, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra vida. Joselito Ramos, buenas noches, bienvenido hermano. Pastor Lucio Huelmo dice, Dios bendiga, y Dios siempre habla cuando abrimos su palabra y nos da el discernimiento por su Espíritu Santo. Y si creemos y permanecemos en Él con fe, en el Señor, somos más que vencedores. Y gloria a Dios. Claro que sí, Pastor Lucio, es así. Siempre cuando nosotros abrimos la palabra, el Señor nos habla. Tiene algo para decirnos. Y en esta noche nos está dando una palabra de confianza. Una palabra que nos alienta, que nos insta a seguir confiando en el Señor. Eric Santiago Mendivelso, Alarcón, nos está viendo en esta noche. Bienvenido, hermano. Cuéntame de qué nación eres o de qué departamento del Uruguay eres. Qué importante, ¿no? Y el Señor sigue diciendo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es el que nos da la fuerza cada día. Él nos da esa fuerza para seguir adelante, para poder estar nosotros aquí predicando la palabra de Dios a través de este medio. A ustedes les da la fuerza para que puedan estar ansiosos de recibir palabra de Dios. Muchos de ustedes que están allí del otro lado de la pantalla, sé que son siervos de Dios y que también están predicando la palabra. Y tenemos que tener en cuenta que Dios es nuestro esfuerzo. Dios es el que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Un paso más de fe, dice nuestro hermano Lucio, Pastor Lucio. Claro que sí, pastor. Siempre el Señor nos da un paso más de fe. Siempre tenemos que dar un paso más de fe confiando en Él. Y hay algo muy importante que el Señor nos habla aquí en esta palabra y dice, siempre te ayudaré. Es decir, el Señor nos está hablando en esta noche y nos está diciendo, bueno, yo te voy a ayudar en determinado momento, pero después, quizás no te ayude. No, el Señor en esta noche nos está diciendo, siempre te ayudaré. Siempre. Para el Señor no hay un tiempo te ayudo, otro tiempo no te ayudo. El Señor dice, siempre te ayudaré. Y eso lo tenemos que tener presente todos los días, que Él siempre nos va a ayudar. Pero lo que tenemos que hacer es cada día presentar nuestro día al Señor y decirle, bueno, Señor, presento mi vida delante de ti, presento mi día. Te pido que me ayudes, que me guíes.
porque le tenemos que pedir la guía a Dios. Tenemos que pedirle permiso a Dios para hacer lo que vamos a hacer. Y cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, por ahí vamos a hacer algo y el Señor nos habla y nos dice, no. Nos puede hablar a través de la palabra, nos puede hablar a través de una persona, pero Dios siempre va a estar ahí para guardarnos. Dios siempre va a estar ahí para socorrernos. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Qué tremendo esto. Cuando nosotros confiamos en el Señor, sabemos que Él siempre nos va a estar sustentando. No vamos a tener problema. Quizás te quedaste sin empleo. Bueno, el sustento no te va a faltar. Si confías en el Señor, el sustento no te va a faltar, hermano. El sustento no te va a faltar, hermana. Si confías en el Señor, Él va a hacer justicia. Él va a hacer justicia y no va a dejar que el enemigo te ataque. No va a dejar que... Y si el enemigo te ataca, va a tener que salir huyendo. Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros confiamos en el Señor, nuestros enemigos van a venir por un camino, pero van a tener que huir por 7 caminos. Cuando nosotros somos obedientes a Dios. Porque eso es lo que tiene Dios. Que siempre Él está ahí para darnos las fuerzas necesarias. Y cuando el enemigo venga, el enemigo va a salir confundido. Le pasó a Josafat. Venían 3 ejércitos contra él. Y lo primero que hizo Josafat fue humillar su rostro, buscar de Dios. Y cuando sus enemigos vinieron contra ellos, no pelearon. Porque Dios le dijo, esta batalla no es tuya, es mía. Y dice la palabra de Dios, nos cuenta allí en 2 de Crónicas, capítulo 20. Si quieren lo pueden leer. Bienvenido Franquito, Melanie. Lo pueden leer. Dice que ese ejército que venía contra Josafat se confundieron entre sí y se terminaron matando entre sí. Y el ejército que había mandado Josafat no necesitó pelear. Y eso es lo que hace el Señor con nuestra vida. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. Dice el pastor Lucio, los valientes obtendremos las bendiciones. Claro que sí. El que busca al Señor por las mañanas tendrá un día bendecido. Gran verdad. Mi primo Franco Onsley, Dios te bendiga. Bienvenido en esta noche. Qué alegría verte conectado allí del otro lado de la pantalla, primo. Esta noche es una noche donde el Señor nos habla de confianza en Él. No hay mucho que decir, simplemente hay que recepcionar esta palabra y poner en práctica lo que hemos leído esta noche. Aleluya. Yo creo que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Que las cosas nos vienen muchas veces porque nosotros no confiamos en el Señor. Vienen muchas veces, como decimos allá, otro abrazo para ti, primo. Como nosotros decimos allá en el campo, a veces se nos viene brava la cosa. Y se nos viene brava porque nosotros no confiamos en el Señor como tenemos que confiar. Pero si confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, el Señor siempre va a estar para bendecirnos. El Señor siempre va a estar para sacarnos de la depresión más profunda que puedas estar, del problema más grande que puedas estar. Ahí Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros para defendernos. Y si es necesario, Dios va a pelear por nosotros como lo hizo por Josafat. Porque para los ojos de Dios no hay cosa oculta, no hay enemigo oculto que venga contra nosotros y Él no lo vea. Daniel Martínez, buenas noches en esta noche. Buenas noches en esta noche,
Me salió un versito medio caprichoso allí. Te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta noche a que estemos orando. Y que le pidamos al Señor que tengamos confianza en Él. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, danos confianza en ti. Danos confianza en ti. Que cuando tengamos un problema, que cuando tengamos una necesidad, confiemos en ti. Y si nosotros le pedimos eso al Señor, el Señor lo va a dar. Dice el pastor Lucio, el que no confía en el Señor es porque tiene dudas en su corazón. Y el que duda no obtiene bendición. Es verdad. No debemos de dudar del amor de Dios. Porque la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para salvarlo. Qué bueno esto, que podamos tenerlo en cuenta. Vamos a pedirle al Señor en esta noche. Espíritu Santo, consejero ser. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta noche estamos delante de tu presencia. Hemos leído tu palabra y tú has hablado a nuestro corazón. Y te pedimos en esta noche, Señor amado, que derrames sobre nuestra vida confianza en ti, Señor. Y lo primero que hacemos, Padre amado, es pedirte perdón por dudar de tu poder. Te pedimos perdón por dudar de que tú puedes obrar en nuestra vida, aún sabiendo que tú nos sacaste de las situaciones más engorrosas, del lodo cenagoso, de la enfermedad, de la muerte. Dudamos de ti, Señor amado. Te pedimos que no nos dejes olvidarnos de dónde tú nos sacaste, para que cuando llegue el momento de la aflicción nosotros podamos entender, Señor amado, que tú nunca nos vas a abandonar, que tú siempre vas a estar para socorrernos. Padre, derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos tener el discernimiento necesario y la confianza necesaria para creer que tú puedes cambiar todas las cosas. Te pido en esta noche en el nombre de Jesús, que aquel que esté enfermo, Señor amado, reciba en su corazón esa confianza de que tú vas a derramar sanidad sobre esa persona. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gloria se manifieste en esta hora. Que tu presencia se manifieste en esta hora. Padre, derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu presencia, Señor amado. Traiga confianza, Señor amado. Traiga confianza en aquel, Señor amado, que está dudando porque el enemigo ha entrado en su mente para hacerle creer que tú no le vas a ayudar, Señor amado. En esta noche, Señor amado, atamos, reprendemos y echamos fuera todo espíritu que ponga duda en nuestra mente, que ponga duda en nuestro corazón. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que llenes nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirijas para que nosotros podamos alcanzar la bendición como debemos de alcanzarla. Muchas veces, Señor amado, no recibimos la bendición porque no confiamos lo suficientemente en ti, Señor. Pero te pedimos en esta noche que tú llenes nuestro corazón de confianza en ti, Señor amado, y que quites de nuestra mente, que quites de nuestro corazón la duda. Y te pedimos que obre poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Jehová es el que siempre va a estar con nosotros. Iglesia amada del Señor. Siempre el Señor va a estar ahí para tendernos una mano. Aún en la situación más difícil
Cuando venga la dificultad, no te acobardes y quieras volver atrás. Cuando venga la lucha, la prueba, es cuando más debemos de confiar en el Señor. La palabra de esta noche es una palabra de confianza en el Señor, así que bueno, de aquí en adelante confiemos en el Señor, porque hay bendición y hay victoria para cada uno de los que buscamos del Señor. Fue una bendición compartir este ratito con ustedes aquí en Noches de Palabra. Fue una bendición poder estar juntos escudriñando la palabra del Señor. Mañana, si Dios quiere, si Dios lo permite, estaremos una vez más aquí con otra porción de la palabra del Señor que estoy seguro va a hablar a nuestro corazón y va a hablar a nuestra vida. Nuestra hermana Susana Palacio dice: bendiciones, pastores, gloria a Dios por la palabra. Damos gloria al Señor por esa palabra maravillosa. Un placer estar con ustedes. Muy buenas noches y mañana 22 horas la seguimos con Noches de Palabra.